Buenos días, nosotros somos estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Contable de la Universidad ETSI, de la materia de consultorio contable. El grupo está conformado por Lizeth Camila Valencia Mejía, Frank Sebastián Salamanca Lizarazo, Nicolás Castro Hernández y mi persona, Katy Juliani Payares Bello. Nelson, buenos días, ¿cómo estás? ¿Será que te puedes presentar? Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Nelson Ortega y me dirijo a ustedes ya que cuento con un satélite donde realizamos prendas tales como blusas y ropa interior para damas. Es un satélite pequeño donde cuento con tres operadores en máquina de costura, pero quiero informar más sobre el tema de presupuesto ya que no cuento con el conocimiento. Ok, muchas gracias. Nosotros te vamos a suministrar y te vamos a ayudar con el tema del presupuesto. Entonces, ya. Vale. Entonces, tenemos el tema del presupuesto. El presupuesto es básicamente una herramienta de control que sirve principalmente para calcular una cantidad económica necesaria para la consecución de acciones, objetivos y metas. Estas pueden ser profesionales, empresariales o personales. El presupuesto puede ser privado o público. Privado es el que estima los ingresos y gastos de una entidad privada para cumplir metas y estas se realizan en un ejercicio económico para el cual se realizó el presupuesto. Y está el presupuesto público, que es el que estima los ingresos y gastos de una entidad pública para cumplir metas. Este va pues básicamente dirigido a las grandes dependencias del Estado, del gobierno actual, en el que pues incluyen los ministerios, los institutos, las fundaciones. Tenemos diferentes tipos de presupuesto: el presupuesto de venta por zonas, el presupuesto de producción, unidades a producir, el presupuesto de materias primas, el presupuesto de compra de materiales, el presupuesto de costo de materiales utilizados en la producción, presupuesto de mano de obra directa por unidad y departamento, presupuesto de costos indirectos de fabricación por unidad y departamento, presupuesto del costo de fabricación unitario, presupuesto de costo de mercancía vendida y el ERI, que en este caso sería el estado de resultados proyectado con un pequeño análisis vertical. El primer presupuesto es el presupuesto de ventas por zonas, que es aquel que especifica el cálculo que proporciona la ganancia que generará tu empresa durante un lapso de tiempo determinado en una zona. El segundo es el presupuesto de producción de unidades a producir. Este presupuesto ayuda para calcular la cantidad de unidades a producir, así como el de costos de materiales, personal y materiales de fabricación necesarios para la fabricación de productos o servicios que se ven. Continuamos con el presupuesto de materias primas o, queriendo decir así, los materiales. Este especifica las cantidades de toda clase de materias primas reflejadas ya sea en productos o en periodos. Esta será la cantidad requerida para la producción de su empresa. Seguido de esto, tenemos el presupuesto de compra de materiales, que es el punto de partida para determinar las cantidades estimadas de materiales directos que se van a comprar. Esto también ayuda a la administración y a mantener los niveles del inventario dentro de los límites razonables. Seguimos con el presupuesto de costo de materiales utilizados en la producción. Es aquel que expresa en términos monetarios la cantidad de recursos, tanto económicos, que se deben destinar a los materiales para alcanzar el nivel de producción presupuestado. Camila tiene el micrófono apagado. Ya. Presupuesto de MOD, o pues más conocido como el presupuesto de mano de obra directa. Es aquel presupuesto que analiza y determina los recursos que consume y producen las áreas de producción, concentrándose en la mano de obra directa. Esto es aquella que involucra directamente en el proceso productivo. Tenemos el presupuesto de CIF o costos indirectos de fabricación por unidad y departamento. Este estima los gastos generales o los costos indirectos de fabricación que se esperan para el periodo determinado.
mientras que en el presupuesto de costo de fabricación unitario se tiene en cuenta que es la cantidad que le cuesta a la compañía por producir un producto. Es decir, que este se tiene que calcular con los costos de producción, como los costos fijos, los costos variables y los costos en gastos de administración y ventas. Tenemos el presupuesto del costo de mercancía vendida, que es aquel que muestra el monto total que el negocio paga como costo directamente relacionado con la venta de los productos. Esto, dependiendo de tu negocio, podría incluir productos comprados para reventa, materia prima, empaquetado y mano de obra directa relacionado con la producción o venta de bienes. Y tenemos el ERI, estado de resultados, proyectado con un análisis vertical. Este sería la parte final del presupuesto. Esto demuestra su factibilidad, rentabilidad y las oportunidades de éxito que tendría el negocio. Con este tenemos el análisis vertical, que desea mostrar la relevancia en forma de porcentajes de los costos, gastos y utilidades para poder determinar si el negocio es rentable o no. Y asimismo finalizamos que pues el ERI es un estado financiero que presenta las operaciones de una entidad durante un periodo contable, es decir, que mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos contra los costos y los gastos relativos, se determina la utilidad o la pérdida neta, así como el resultado integral del ejercicio. Ahora, en un Excel hicimos un pequeño ejemplo para que puedas entender el tema del presupuesto. Básicamente partimos de una información histórica donde tenemos un precio de venta de 350.000, diferentes zonas, pueden ser localidades, barrios, donde vendes diferentes cantidades. Entonces, en la zona A tenemos una cantidad de 170 unidades, en la zona B tenemos una cantidad de 160, zona C 220, zona D 130. Tenemos un inventario para unidades a producir, que es un inventario inicial de 90 y un inventario final de 120. Tenemos diferentes materiales como lo son el algodón, el poliéster, el hilo y las cremalleras en cantidades y en costo unitario. En cantidades tenemos 25 para algodón, 30 para poliéster, 100 metros para hilo y 4 cremalleras en un costo unitario de 4.200, 5.600, 300 y 400 pesos. Tenemos un inventario de compra de materiales con los mismos materiales anteriormente mencionados, con un inventario inicial y un inventario final. 90, 120, 35 y 25 hacen parte del inventario inicial, y para el inventario final tenemos 100, 150, 50 y 35. Para la mano de obra directa, utilizamos el punto de equilibrio. Para el departamento de ensamble le pertenece el 35% y para el departamento de acabado un 65%. Para los CIF, o más conocidos como costos indirectos de fabricación, tenemos que para el departamento de ensamble también le pertenece el 35% y para el departamento de acabado el 65%. Tenemos un inventario para el presupuesto de costo de mercancía vendida con un inventario inicial de 2.750.000 y un inventario final de 3.250.000. Para inventario inicial de productos en proceso tenemos 280.000 y un inventario final de 1.570.000. Para productos terminados tenemos un inventario inicial de 2.600.000 y un inventario final de 4.200.000. Para el punto de equilibrio tenemos que esta persona tiene un salario de 877.803 pesos. Las prestaciones equivalen al 45%. Trabaja a la hora al mes, son 380. La hora producto son 4,5. Los costos fijos son 8.500.000. Y para el ERI, el estado de resultados proyectado, tenemos unos gastos de 35 millones y el impuesto de renta para el 2023 es del 35%. Entonces, como primera parte, pues de nuestro ejemplo decidimos realizar el punto de equilibrio. Pues cabe recalcar que este punto de equilibrio te ayuda a identificar si estás produciendo las cantidades que necesitas vender o si debes ajustar la manufactura. Todas estas informaciones las sacamos pues de la información histórica. Como ya lo decía mi compañera, pues el salario que nosotros colocamos en este ejemplo es de 877.803, y este va multiplicado por la prestación social, por el 45%, y ese sería el total. Ahí ya identificamos los costos fijos, que también los sacamos
pues relacionado de la información histórica, que en este momento pues establecimos que los costos fijos es de 8.500.000. El precio de venta, pues que ya como su merced, pues dueño de su emprendimiento, es su merced el que lo establece. Nosotros establecimos un precio de venta de 350.000 pesos. Los costos variables acá nosotros lo identificamos mediante la información histórica, que sería el total de los materiales, el total de los materiales más me regalan un momento, el, más el valor de la hora hombre. La hora de fabricación nosotros también lo establecimos, ya pues usted como pues jefe o el dueño también la establecerá, o pues la identificará ya mediante el proceso que realicen pues, sus empleados. El valor hora hombre la establecimos, como lo puede identificar, es el valor de hora de fabricación por el valor de hora. Ya. Entonces el punto de equilibrio lo realizamos mediante una fórmula que es costos fijos dividido en el precio de venta menos el costo variable. Acá lo que nos quiere decir es que tenemos que, ¿cómo se dice? Katy, ¿me puede colaborar? Aquí se me olvidó, por favor. Y tienen que vender 266 unidades para entrar en punto de equilibrio, es decir, no vas a tener ni pérdida ni ganancia vendiendo estas 266 unidades. Bueno, ya quería el punto de equilibrio, pues la comprobación, donde efectivamente se dice que no vas a tener ni pérdidas ni ganancias. El primer presupuesto es el presupuesto de ventas por zonas. Como decía anteriormente, lo puedes colocar por localidades, por barrios. Entonces tenemos la zona A, que tiene una cantidad de 170. Esta 170 es de información histórica. Las 160, 220 y 130 hacen parte de la información histórica que anteriormente te mencionamos. El precio de venta será el mismo para todos, que son de 350.000. Y para hallar el total es la multiplicación de la cantidad, en este caso serían 170 por 350.000, que hace parte del precio, para un total en la zona A de 59.500.000, zona B 56 millones, zona C 77 millones, zona D 45.500.000. Es decir, el presupuesto sería de 238 millones para el presupuesto de ventas por zona. Para el presupuesto de producción de unidades a producir, empezamos con la venta por la venta de unidades. Este valor lo identificamos mediante el presupuesto de ventas por zonas, o sea, el total de las cantidades. El inventario final es información histórica, ya es lo que ustedes establezcan como empresas. Y las unidades requeridas es la suma entre las ventas de unidades más el inventario final. El inventario inicial también es información histórica, y las unidades a producir es las unidades requeridas menos el inventario inicial. Tenemos el presupuesto de materias primas y o materiales. Entonces, tenemos las unidades a producir que provienen del punto anterior. Con este tenemos la cantidad de los materiales anteriormente hechos en la información y sus unidades. Estos totales los podemos establecer en la operación de la cantidad de material por las unidades a producir en cada material. Con esto tendríamos para el algodón un total de 17.750, para el poliéster 21.300, para el hilo 71.000 y para las cremalleras 2.800. Siguiendo con esto, pues tendríamos que hacer el presupuesto de la compra de todos los materiales, es decir, que pues cogeríamos los valores anteriormente mencionados y agregaríamos los inventarios finales y los inventarios iniciales. Los inventarios finales se los sumaríamos al valor anteriormente mencionado, 17.850, y le restaríamos el inventario inicial, que serían los 90 que ya están en el inventario inicial, lo que nos daría unas unidades a comprar de 17.760, y haríamos el cálculo que multiplicaríamos esos 17.760
con el precio unitario de ese algodón, que pues en este caso está en la información histórica, y asimismo con los demás materiales, que sería pues el poliéster con un total de 119.448.000, 21.304.500 y 1.140.000, para un total de todos estos costos de 216.484.500. También tenemos el presupuesto de costo de materiales utilizados en la producción. Tenemos los mismos materiales que son el algodón, el poliéster, el hilo y la cremallera. La cantidad se saca del presupuesto de materias primas anteriormente pues presentado, y tenemos un costo unitario que hace parte de información histórica. Para hallar el costo total, simplemente tendríamos que multiplicar la cantidad por el costo unitario en cada uno de los materiales. Para el algodón tenemos un costo total de 74.550.000, para el poliéster 119.280.000, para el hilo 21.300.000 y para las cremalleras 1.136.000, para un costo total de 216.266.000. Para el presupuesto de mano de obra directa, acá pues identificamos los departamentos. Entonces acá en nuestro ejemplo tenemos el departamento de ensamble y el departamento de acabado. En la producción, estos 710.000 es lo que sacamos anteriormente explicado en el presupuesto de producción, o sea, es el total de unidades a producir. El costo unitario lo realizamos mediante la fórmula y es información histórica, es el punto de equilibrio que mencionamos anteriormente. El costo total lo realizamos de la producción por el costo unitario y pues haciendo dos. Y ya para el total, la suma entre el departamento de ensamble y el departamento de acabado. Continuamos con el presupuesto de costos indirectos de fabricación o CIF por unidad y departamento. Contamos con los mismos departamentos que son el del ensamble y acabado, con la misma producción de 710, con un costo indirecto de fabricación que proviene de los datos históricos, y esta operación se realiza de igual manera multiplicando la producción por el costo indirecto de fabricación, y en ese tenemos un total para el departamento de ensamble de 3.106.250 y para el departamento de acabado 5.768.750, para un total de costos de 8.875.000. Asimismo, tenemos el presupuesto de costo de fabricación unitario, que aquí serían coger el valor total del presupuesto de costo de material utilizado y lo dividiremos por el presupuesto de la producción, o sea, que serían los 710 a producir. Entonces, pues haríamos el debido cálculo de las divisiones del algodón, del poliéster, del hilo y de las cremalleras, los que nos arrojaría un total de 304.600. Y además de esto, pues para hallar el costo total, le sumaríamos los valores anteriormente mencionados, pues en el mano de obra directa y en el CIF, lo que nos daría un costo total de 332.173 pesos. Tenemos también el presupuesto de costo de mercancía vendida, donde tenemos un inventario inicial que parte de información histórica, un inventario final que también es información histórica, un total de materiales de unidades, que en este caso sería el inventario inicial más las compras menos las ventas. Tenemos mano de obra directa, que son los valores pues, del presupuesto de mano de obra directa de unidad y departamento, el CIF, y eso sería la suma entre el valor anteriormente mencionado más la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Tenemos un inventario inicial, que todos estos inventarios hacen parte de la información histórica, y para hallar el costo total de productos terminados es la sumatoria entre el total de cargos de fabricación más el inventario inicial menos el inventario final. Para el inventario inicial de productos terminados, también trata de información histórica, tanto el inventario inicial como el final. Para hallar finalmente el CMV, o más conocido como costo de mercancía vendida, sería la sumatoria entre el costo total de productos terminados más el inventario inicial menos el inventario final.
Y tendríamos el ERI con el estado de resultados proyectado. Tendríamos las ventas totales que las obtendríamos de el presupuesto de ventas multiplicado por, ese sí se me olvidó, por los costos de mercancía de ventas. Y con este tendríamos una utilidad bruta. Aquí también calcularíamos los gastos que se provienen de la información histórica multiplicados tendríamos una utilidad antes de impuestos que sería los gastos menos las utilidades y el impuesto a pagar, y con esto obtendríamos una utilidad después de impuestos. Y asimismo podríamos hacer el análisis vertical, pues para mirar los porcentajes que nos evalúan en nuestra empresa. En este caso, pues haríamos las divisiones del costo de mercancía vendido dividido las ventas totales y así obtendríamos el porcentaje y asimismo con la utilidad bruta, con los gastos, con la utilidad antes de impuestos, con los impuestos y con la utilidad antes de impuestos. Esto pues para analizar si tenemos una viabilidad o no tenemos una viabilidad. Pues en este caso podemos evidenciar que el costo de mercancía vendido es muy bajo respecto a la utilidad que nos da después de impuestos, o sea que supera casi el 50% de la utilidad que nos va a quedar para nosotros, ya que pues libre de impuestos, libre de gravámenes. Es decir, que pues en este caso y con estos costos sí sería rentable mantener estos valores y pues que la empresa pueda seguir con su negocio en marcha. Nelson, no sé si tengas alguna pregunta o duda acerca del tema de presupuesto. No, señora, muchas gracias, que más satisfecho con la información y quisiera seguir en contacto con ustedes más adelante. Gracias por la información suministrada. Gracias a usted. Que tenga buena tarde. Gracias, señor Nelson, que tenga buen día. Gracias, feliz tarde. Siguiendo con el tema de flujo de caja proyectado, tenemos que este es un indicador o una herramienta que nos permite conocer cuál va a ser el desempeño de de cualquier proyecto en la empresa. Es decir, cuando se realiza este flujo de caja, se intenta conocer cuál es el estado actual del momento de la empresa. Por lo tanto, pues se averigua cuál va a ser la liquidez actual que tiene la compañía. Dentro del flujo de caja proyectado tenemos un saldo inicial que en este caso, pues partiendo del ejemplo, tenemos 10 millones que se saca del estado de situación financiera de la cuenta de bancos que pertenece a un activo. Tenemos unos ingresos donde van las ventas de contado, los recaudos y el total de los ingresos. Las ventas de contado es el total de presupuesto de ventas por el porcentaje que se quiera aplicar. Esto depende de la política de la empresa. Tenemos unos recaudos que hace parte de información histórica. El total de ingresos en este caso sería el total de las ventas más los recaudos. Y tenemos un saldo disponible que se halla con el saldo inicial más el total de los ingresos. Además, tenemos unas salidas que entre ellas está la compra de materiales, cuentas por pagar, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos administrativos y de ventas, intereses, imporrenta y un total de salidas. La compra de materiales, se halla el total del presupuesto de compras de materiales por el porcentaje que desea aplicar la empresa. Esto depende pues también de la política. Tenemos cuentas por pagar, que hace parte de información histórica. La mano de obra directa, pues este valor se saca del presupuesto de mano de obra directa por unidad y departamento, igual que los costos indirectos de fabricación. En los gastos administrativos y de ventas también se fija un porcentaje dependiendo de la política de la empresa y a esto se le multiplican los gastos los gastos del estado de resultados integral menos el interés menos la depreciación. Tenemos unos intereses que es información histórica igual que la imporrenta. En el total de las salidas, simplemente sería el total de sumar todas estas salidas, que sería la compra de materiales, las cuentas por pagar, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los gastos, los intereses y la imporrenta.
Finalmente tenemos un saldo final que corresponde a la resta del saldo disponible menos el total de las salidas. Ahora seguimos pues con el activo del balance general proyectado. Entonces, pues tenemos que los activos corrientes, entonces la caja es el estado de situación financiera, las cuentas por cobrar es el estado de situación financiera más el total de provisiones de ventas por zonas, menos recaudos, menos ventas de contado. Los inventarios es el inventario final más el inventario inicial y pues, de los presupuestos de costo de mercancías vendidas. Y el total de activos corrientes son las sumas de todos los activos corrientes. Los activos fijos es las edificaciones, pues esto es información histórica, la maquinaria también es información histórica y la depreciación acumulada. Pues ahí también se sumaría el total de, pues de los activos fijos, que pues sería la edificación, la maquinaria menos la depreciación acumulada. Y ya el total de activos, pues se suman los activos corrientes más activos fijos. Continuamos con los pasivos. En primera parte tenemos los pasivos corrientes, que son las cuentas por pagar. Este valor lo obtenemos del histórico del estado de situación financiera, más las compras de presupuesto de costos de mercancía, menos la compra de mercancía de flujo de caja y menos las cuentas por pagar. Continuamos con la obligación financiera, que este valor se puede reflejado en el histórico, de ahí lo tomamos. Tenemos los impuestos por pagar, que salen de la información histórica menos la imporrenta, más el impuesto que se ve en el ERI. Tenemos los intereses por pagar, que también provienen del histórico, menos los intereses del flujo de caja. Tenemos gastos administrativos y de ventas, que este valor lo podemos obtener de la resta del informativo, menos la depreciación, menos el interés, menos los gastos de flujo de caja. Y para el total de pasivos corrientes, sumamos todos estos pasivos. Tenemos los pasivos de largo plazo, que son, para este caso tenemos las obligaciones financieras y este valor lo obtenemos del histórico. Y para un total de pasivos largo plazo, que es la sumatoria de estos pasivos, que para este caso solo sería la obligación financiera. Y el total de pasivos lo obtenemos sumando los pasivos corrientes más los pasivos a largo plazo. Y finalizando con el patrimonio, tenemos el capital, que es la información sacada del histórico, las reservas por igual forma, con estos distintos valores, la utilidad a distribuir, lo sacamos del estado de resultados proyectado, y el total del patrimonio para una sumatoria de estos de 204.425.000, y el total de pasivos más patrimonio sería el resultado que sumaríamos con el total del patrimonio y el total de sus pasivos. Cabe aclarar que pues la sumatoria de este nos tiene que dar de igual forma la suma del total de los activos para concluir con este pequeño balance general.